se han conectado y se están conectando para que participen de una manera especial durante toda la serie y pueda crecer la gracia y fortalecer su fe en un tiempo de tantos desafíos y en un tiempo cuando debemos prepararnos para lo que el Señor pues tiene reservado para nosotros. Hoy queremos iniciar hablando, ya que la temática constituye los desafíos del remanente, hablar acerca de el remanente en sentido general y los desafíos que se ven en el horizonte, que se ciernen en el horizonte cercano. Cuando vemos en la Biblia la historia del pueblo de Dios, la historia sagrada, a través de las edades ha habido básicamente dos grupos de personas en el mundo, dos grupos, los que son fieles a Dios y los que no lo son. Y con claridad vemos esa división desde el principio entre aquellos que profesan ser parte de los seguidores de Dios y aquellos que no lo son. Sin embargo, la división también existe aún cuando nosotros vemos dentro de la nación que al principio en la historia se describe como el pueblo de Dios. Vemos hasta el día de hoy que hay personas convertidas como no convertidas también dentro de los seguidores del Señor. Los hubo también en los días de Cristo, dentro de los cuales hubo un Judas, también la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, donde encontramos también algunos que por alguna razón luego fueron desechados, como Ananías, Zafira, en fin. También en las parábolas del Señor Jesús contenidas en los evangelios, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola del trigo y la cizaña, de manera especial hacen hincapié justamente en ese punto, en que entre todos aquellos que profesan seguir al Señor, está el remanente y están aquellos que solo dicen seguirle. La división entre las dos clases se presenta, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, se presentan dos clases de doncellas, dos clases de vírgenes, que no fue evidente la división real entre ellas, sino hasta que llegó el novio y se hizo claro que la mitad de las vírgenes no tenía aceite en sus lámparas. Y Jesús también dijo que el trigo y la cizaña crecerían juntos hasta la cosecha, hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo de gracia. Así que en la Biblia, a aquellos que mantienen su lealtad hacia Dios en medio de la apostasía, en algunas ocasiones, se le llama propiamente el remanente. Por ejemplo, si vamos al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículo 31, dice que porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte de Sión un grupo de sobrevivientes. Y Isaías también, el profeta Isaías, describe lo siguiente cuando leemos en el capítulo 10, versículo 20 en adelante. Isaías 10, versículo 20. El Señor dice, en aquel día ni el remanente de Israel ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse en quien los hirió de muerte, sino que su apoyo verdadero vendrá del Señor, el Santo de Israel. Y un remanente volverá, dice a hablar en el verso siguiente, y un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, dice el Señor, solo un remanente volverá. Tal vez es una de las citas más interesantes del Antiguo Testamento que abordan la temática del remanente y lo presentan en un escenario donde se lo describe siendo beneficiario de una bendición que no tendrían los demás. Solo un remanente volverá. Así que la idea de un remanente es un concepto que se encuentra a lo largo de toda la Biblia. Y cuando abordamos el Nuevo Testamento, ahí encontramos a Juan. Por ejemplo, Juan aplica el título de remanente de Dios a la última iglesia sobre la tierra. Bien lo describe allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, en un texto que como miembros del pueblo remanente de Dios conocemos al dedillo. Dice allí en Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El término remanente del Antiguo Testamento, de acuerdo al Diccionario Bíblico Adventista, era el resto del pueblo elegido de Dios que en generaciones, en ocasiones de forma sucesiva, representaba a Dios en diferentes escenarios, muchas veces incluso hasta en la deportación, en la esclavitud, en fin. Una y otra vez, nosotros vemos en el Antiguo Testamento que la mayoría apostató, pero siempre había un remanente que por su fidelidad, por su lealtad, seguía siendo el heredero exclusivo de las promesas de Dios, de los privilegios y también de las responsabilidades del pacto que originalmente Dios había hecho con Abraham y que había confirmado en el Sinaí al sacar un pueblo con mano poderosa y brazo extendido desde la esclavitud, al liberarlo. Y Dios designó a ese remanente como el grupo al que de alguna manera él le daría la bendición de enviarle el Mesías, y por medio del cual Dios se propuso también evangelizar a los paganos, a todas las naciones circunvecinas. Y claro, esta idea de un remanente, aunque está en la mente y en el ideal divino, pero es una idea que no le gusta al enemigo. Es una idea que Satanás odia. Satanás odia al remanente y ataca a ese grupo en cada oportunidad que tiene. Por eso es que dice allí en Apocalipsis 12:17 que el dragón, Satanás, se llena de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se va a hacer guerra contra el remanente de esa descendencia. Y muchas veces el remanente es perseguido por aquellos con creencias parecidas, pero que no son exactamente igual. O sea, por aquellos que pertenecen al mundo religioso, se constituyen frecuentemente en los principales enemigos del remanente. Incluso nosotros vemos en la historia sagrada que el primer ser humano que murió en el planeta Tierra, el primer mártir dentro del pueblo de Dios, fue en manos de un religioso, de Caín, que acababa de ofrecer un sacrificio, de presentarse delante del Señor con una ofrenda. Sin embargo, lo vemos que se levanta contra el que tiene una creencia en esencia distinta, una forma de adoración distinta. Eso le genera una enemistad natural. El enemigo toma posesión de él y produce ese primer asesinato, ese primer martirio de un siervo de Dios, derramando la sangre de Abel, como se destaca en la palabra. Así que desde el principio, esta ha sido la actitud natural de aquellos que se sitúan del otro lado de la forma de adoración, de la creencia que Dios le ha presentado. Parecen creer en Dios, son religiosos, le llaman Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios, no guardan los mandamientos de Dios y por tanto se constituyen en el principal enemigo del remanente. Por eso con frecuencia el remanente es perseguido por esos grupos religiosos. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16:2, viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios, que le hace un favor a Dios, que le rinde culto a Dios. Y encontramos que eso se ha verificado a lo largo de la historia. Cuando evaluamos la historia del pueblo de Dios, notamos cómo la persecución es el tema común siempre en manos de gente religiosa. El concepto del remanente es un aspecto importante entonces de lo que nosotros creemos, y como miembros del pueblo de Dios en los últimos días que asistimos a esta última parte de la historia del mundo, es bueno que sepamos que es una área sumamente crucial dentro de lo que tiene que ver con el aspecto escatológico, con el estudio de los eventos de los últimos días, pero que también tiene que ver con el aspecto soteriológico, o sea, con el estudio de la salvación. La declaración que nosotros encontramos en la palabra cuando habla acerca del remanente, o las declaraciones en sentido general, pues nos hablan acerca de ese escenario en el que el pueblo de Dios tiene frecuentemente que navegar para justamente llegar a puerto seguro como pueblo remanente de Dios, pueblo esperado por el Señor, esa manada pequeña a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros encontramos que esa temática del remanente
también es desarrollada de manera especial por la mensajera del Señor en el tiempo del fin, especialmente en el libro El conflicto de los siglos. Es interesante ver la forma como se aborda esta temática. Hay una visión particular que fue donde recibió la mensajera del Señor las primeras declaraciones que constituyen el fundamento, la esencia de lo que llegaríamos a conocer como el libro El conflicto de los siglos. Una de las visiones más importantes, recibida de paso en un funeral que ocurrió en un pueblecito que se encuentra en el condado de Wood, como se le llamaba en aquel entonces. Pero esa visión fue dada en Lover Grove, en Ohio. Allí fue dada el 14 de marzo del año 1858, en un pueblecito allí que hoy en día posiblemente el poblado conocido más cercano que se encuentra a ese lugar es el pueblo de Toledo, que se encuentra en el que hoy se llama el condado de Lucas, un poco al norte, allí en el estado de Ohio. En ese lugar se encontraban tanto Jaime como Elena White y llegaron el viernes 12 de marzo del año 1858. Ahí en ese lugar, en ese pueblo, las reuniones tanto del sábado como también las reuniones de domingo se llevaban a cabo en una escuela, en un salón que habían tomado prestado en una escuela, y los que se encontraban convertidos al mensaje adventista se reunían allí para participar del culto. En ese entonces, pastor Jaime White, reportó que cerca de 40 personas ya estaban guardando el sábado en esa región, y también podemos suponer que la mayoría de ellos pues se habían dado cita ese sábado 13 de marzo del año 1858. Y poco después de esos eventos que ocurrieron allí, Elena White informó acerca de los sucesos que ocurrieron específicamente en el fin de semana, el domingo 14 de marzo de ese año 1858. Ella dice, en Lover Grove, el Señor se encontró con nosotros y sus bendiciones descansaron en forma particular sobre nosotros en ese día. En la tarde del día primero había un funeral, dice ella, en la escuela donde se estaban llevando a cabo nuestras reuniones, y Jaime fue invitado para dar el discurso en la ocasión allí en el funeral. La gente ni siquiera cabía en la casa y Jaime era bendecido con libertad, dice ella, y el poder de la verdad parecía que llegaba a todo lo que estaban escuchando el mensaje. Y cuando él concluyó su predicación, ella dice, me sentí impulsada por el Espíritu del Señor a dar mi mensaje. Y conforme fui conducida a hablar de la segunda venida de Cristo y de la resurrección, y también a animar la fe de los cristianos, mi alma triunfó en Dios. Ella dice, bebí ricos tragos de la salvación. Cuán dulce fue para mí la predicación del mensaje y todo lo que el Señor pues envió a decir tanto a la congregación como lo que luego estaría reservado para el pueblo remanente en los últimos días. Muchas cosas importantes, termina diciendo ella, fueron reveladas para mí y para la iglesia en esa visión. Esa visión a la que se refiere allí la mensajera del Señor duró casi 2 horas. Y al parecer, pues fue como un paréntesis que interrumpió el funeral, porque el féretro no fue llevado al sitio del entierro, sino hasta que la visión hubo terminado. Y claro, los presentes tenían un interés en lo que la mensajera estaba recibiendo en ese momento y que tenía que decirles que nadie se movió del lugar. Y parte de lo que se le reveló en visión a Elena White en ese momento contenía instrucciones para los presentes. Sin embargo, la mayor parte de la visión trataba acerca del conflicto universal entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Más adelante, Elena White escribió que en esa visión del Overgrowth, la mayor parte del asunto, el gran conflicto que había visto 10 años, se repitió después y se le mostró que debía escribir acerca de ello. Por eso tenemos hoy en día ese libro maravilloso, ese bestseller conocido como El conflicto de los siglos. Y lo que más le asombró era la advertencia de Dios de que ella debía pues presentar el mensaje, que debía contender con los poderes de las tinieblas, porque Satanás haría un esfuerzo para tratar de obstaculizar que ese mensaje llegara.
pero que los ángeles de Dios no la abandonarían en el conflicto, se le dijo, y que debía colocar toda su confianza en Dios. Y claro, ella no tuvo que esperar mucho tiempo para ver cómo las fuerzas del enemigo se desataron en contra de ella, tratando de que no escribiera ese mensaje que ha llegado hasta nosotros. Así que en el viaje de regreso, desde ese lugar, en Lover Grove, allí donde había recibido la visión en Ohio, en ese viaje de regreso en tren hacia su casa en Battle Creek, donde Jaime y Elena hicieron planes para escribir y publicar la visión que habían recibido. Ese libro que se convertiría en el gran conflicto de los siglos. Inmediatamente Satanás, cuando ellos se dirigían especialmente hacia Jackson, en Michigan, mientras visitaban allí a una familia, la familia Palmer, al parecer Elena tuvo un derrame. Y la forma en que describe lo que ocurrió es interesante. Ya dice, mientras conversaba con la hermana Palmer, mi boca se rehusó a pronunciar lo que quería decir. No podía hablar y parecía entumecida. Una extraña sensación y un escalofrío golpeó mi corazón. Atravesó mi cabeza y luego se dirigió hacia el lado derecho de mi cerebro. Su brazo izquierdo quedó en ese momento paralizado. Tuvo temor de morir. No fue sino 3 meses después, para que entendamos que la lucha no fue sencilla. 3 meses después, estuvo de vuelta entonces en su casa en Battle Creek y recibió otra visión donde el Señor le explicaba claramente lo que había sucedido en la casa de los Palmer, ahí en Jackson, en Michigan. Ella dice, se me mostró que en el ataque súbito que sucedió en mí en Jackson, Satanás se había propuesto quitarme la vida para impedir el trabajo que tenía que escribir. Pero ángeles de Dios fueron llamados en mi rescate. Por eso no morí, por eso fui conservado. Ahora, ¿en qué consistía esa visión que Satanás no quería que se publicara para el remanente? ¿En qué consistía esa visión del gran conflicto a la que el enemigo le temía tanto que quiso matar a la mensajera del Señor para que ella no pudiera escribirlo? Esa visión trataba justamente del mismo Satanás, lo desenmascaraba. Esa visión trataba de la rebelión que el enemigo había escenificado en el cielo en contra de Dios, y que esa visión mostraba también cómo la guerra que él había iniciado allí en el cielo, Lucifer, se había reanudado aquí en la tierra. Esa que describe Apocalipsis capítulo 12, desde el versículo 7, donde nos cuenta la historia de la rebelión del enemigo. Dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo más lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Y es difícil suponer que pudiera surgir un conflicto en el cielo, en ese escenario tan sagrado. Pero aunque en general creemos que el cielo es un lugar lleno de paz, donde todos se aman, y así es, en la pregunta que uno se formula es cómo pudo iniciarse una guerra en ese lugar pacífico, perfecto, lleno de amor. Pero lo primero que debemos tener en mente es que Dios tiene un gobierno y que a ese gobierno Lucifer se rebeló. Una de sus criaturas inteligentes, con libre albedrío, se rebeló. El principio fundamental que se destaca en todas las leyes de Dios es justamente el amor. Y el amor se manifiesta cuando una persona demuestra que le importa al otro, que le respeta, que desea lo mejor para ella, que quiere tener una relación armoniosa con esa persona. El amor en sentido general es una promesa de lealtad que dice, te trataré con amabilidad, siempre buscaré tu mejor beneficio, tratarte lo mejor. Y el amor en sentido general, hermanos y amigos, es un don que un ser inteligente le ofrece al otro. Y el caso es que un regalo por naturaleza que no puede ser obligado es justamente el amor. Y a fin de ser genuinos, los regalos tienen que darse libremente, no en forma obligada, no por un mandato. Y eso significa que para que el amor sea genuino, la persona que lo brinda debe gozar de libertad para darlo o para retenerlo, si ella decide así.
Cualquier expresión de afecto o de lealtad que tenga algún rastro de coerción, de presión, de tiranía, ya deja de ser amor. Y a veces es difícil amar, incluso en el cielo. La razón es que algunas veces el amor requiere que nosotros coloquemos los intereses de otros por encima de los nuestros. Y el cielo es un lugar lleno de paz porque cada uno de los que viven allí elige obedecer las reglas de amor que gobiernan esa sociedad, que gobiernan ese estado del cielo. Y aunque eso vaya en contra de los intereses personales, es la ley del cielo. Y ese cielo donde la primera ley es el orden, el amor rige en todas sus interacciones. Y cuando consideramos entonces que en el cielo los mismos seres creados sostienen una relación de amor entre sí y con Dios. Amar a Dios significa, entre otras cosas, confiar en Él como lo supremo, confiar en que Dios es más sabio que todas sus criaturas, que Él sabe que es lo mejor, aunque no lo entiendan en algún momento. Y aunque no comprendamos lo que Dios hace, debemos confiar en Él y ser leales a Él. Eso es lo que nos manda la ley de amor. Y aunque los caminos de Dios en ocasiones se opongan a los nuestros o a nuestros intereses, debemos confiar en Él. El gobierno de Dios se basa en esa relación armoniosa. Y así se describe también en el don profético cuando dice que siendo la ley de amor el fundamento del gobierno de Dios, la fidelidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión, del aprecio a su carácter. Y no haya placer en una obediencia forzada del Señor, sino que el Señor otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Y mientras todos los seres creados reconocieron esa lealtad de amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios del Creador era el gozo de las huestes celestiales, dice la inspiración. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso, se deleitaban en alabarle, en adorarle, y su amor mutuo siempre fue fiel, siempre fue desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había una sola nota discordante que perturbara las armonías del cielo. Pero en algún momento una de esas criaturas decidió no confiar en Dios, decidió no adorarle con fidelidad, con lealtad, no tratar a Dios con respeto, decidió no tratarlo como el Padre Supremo, decidió pues tener otro tipo de interés. Y en su corazón, en forma misteriosa, que no tiene explicación, porque si el pecado pudiera explicarse, pues tuviera una excusa. De forma misteriosa surgió esa rebelión. Ese es el asunto que se considera en primera medida dentro del gran conflicto. Respondiendo a la pregunta de qué pasaría si alguno de los miembros de la Iglesia del Cielo alguna vez escogiera transgredir una o más de las leyes de amor. La respuesta llega justamente con la aparición de esa rebelión en Lucifer. Con toda certeza el gobierno del cielo pues dejó de ser un lugar lleno de paz y de amor simplemente. Y es por eso que la primera guerra se desata en el cielo. Lucifer escogió poner sus propios intereses por encima de los intereses de Dios y de los otros ángeles. Y por eso en la inspiración se escribió lo siguiente, dice, la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo. Y esa ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y así granjeándose su homenaje. De esa forma lo describe el libro Deseado de todas las gentes, en la página 11 y hasta la página 3. Y esa es una rebelión en contra de Dios, en contra de su gobierno. Y esa es la misma razón por la cual Satanás fue echado del cielo. Por eso la Biblia, en un lamento profético que traspasa los siglos, dice en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, yo subiré a los cielos, yo levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, yo gobernaré desde el extremo del norte, en el monte de los cielos, yo subiré a la cresta de las más altas nubes y yo seré semejante al Altísimo.
Notemos cómo hay una alusión al reino de Dios en esos versículos, porque Lucifer dijo que levantaría su trono. Era un atentado contra el gobierno de Dios, era un golpe de estado lo que se proponía, fue su atentado. Levantaría su trono por encima de las estrellas de Dios incluso. Quería gobernar desde el extremo del norte, donde se describe que está el gobierno de Dios, tal y como lo describe el Salmo 48. Y cuando habla acerca de las estrellas, que son símbolos de las criaturas de Dios, tanto de los seres humanos como de los ángeles, de acuerdo a Daniel 8 en el versículo 10 y Daniel 2 en el versículo 3. Así que esta declaración de que Lucifer deseaba levantar su trono por encima de las estrellas, quiere decir que él atentaba contra el gobierno de Dios y contra su soberanía sobre los ángeles celestiales. Pero todavía surge la pregunta, ¿por qué desafiaría Lucifer la autoridad del gobierno de Dios sobre los ángeles? ¿Acaso era que Lucifer no advertía que Dios es un ser sobrenatural con poderes muy superiores a los de él? ¿Cómo pudo haber sido tan tonto, podríamos decir, como para pensar que podía reemplazar a Dios del gobierno del universo? ¿Cómo? La respuesta a esas preguntas es en cierta medida hasta muy simple. Satanás no se rebeló contra Dios el Padre, él se rebeló contra Dios el Hijo. Y existe suficiente evidencia bíblica para llegar a esa conclusión. En toda la inspiración del don profético encontramos también abundancia en ese sentido. Por eso en Apocalipsis 12:7 dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y este y sus ángeles a su vez le hicieron frente. Pero en Judas, esa cartita que está justo antes del Apocalipsis, en el versículo 9, se describe a Miguel el arcángel, el que es igual a Dios, el que comanda a los ángeles, se presenta allí y sabemos que Miguel pues representa a Cristo. Se presenta allí en una batalla contra Satanás. Y allí se describe entonces cómo Lucifer, pues que tenía una posición exaltada, en algún momento, codició el puesto, la adoración y el homenaje que se le rendía al arcángel Miguel. No solo en este mundo, el Hijo se identificó con las criaturas y un día se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, sino que también antes de los siglos que conocemos en la historia sagrada, ya el Hijo se identificaba con las criaturas, con los ángeles, y se presentaba como uno de ellos, el arcángel, el jefe de los ángeles, pero Miguel, el que es igual a Dios. Y por eso Lucifer, que tenía esa posición exaltada en el cielo, refiriéndose a Lucifer en su caída, Ezequiel 28:14 dice, fuiste elegido querubín protector, estabas en el santo monte de Dios, caminabas allí entre piedras de fuego. Así que Lucifer, quien estuvo al lado del trono de Dios como su querubín protector, tuvo celos de Cristo, quien se parecía a él, pero tenía una posición más elevada que la suya. La evidencia sugiere que Satanás se rebeló contra Cristo, quien se parecía para él a un ángel, no directamente contra el Padre, quien se había presentado ante los ángeles en forma sobrenatural. Y es por eso que el libro de Apocalipsis dice que la batalla de Lucifer en el cielo fue contra Miguel, que es Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que Dios se propuso hacer con esta rebelión? ¿Qué fue lo que Dios se propuso hacer cuando surgió la rebelión? Elena White describe en forma interesante el gran significado de lo que Dios se propuso hacer cuando permitió esto. Dice, el rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiera manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su hijo. No te quiera lo que estaba en juego, no te quiera lo que había desafiado Lucifer. Así que el Padre se proponía manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba el Hijo y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados.
Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, dice la inspiración, y una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones. Y ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a ese le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de la voluntad divina. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a él, así como al Padre, debían ellos tributar homenaje y lealtad. Así se describe en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 14 en adelante. Así que si aceptamos que el gobierno de Dios y su iglesia en el cielo, en esencia, son lo mismo, podríamos decir que Dios convocó una junta de negocios de la iglesia celestial para resolver el asunto de la identidad de su Hijo. Pero ¿por qué Dios tuvo que convocar a una reunión en el cielo para esclarecer la posición del Hijo? Si Cristo es igual al Padre, ¿por qué tendría que existir alguna duda de ello? La evidencia que nos dice la inspiración sugiere que Lucifer se rebeló contra Cristo debido a que no podía distinguir o no quería distinguir ninguna diferencia externa entre él y Cristo, porque Jesús se había identificado con sus criaturas como el arcángel, el jefe de los ángeles. Tenía, claro, un cargo mucho más elevado que Lucifer, pero Lucifer justamente quería ese cargo. Tenía celos de Cristo, codiciaba su autoridad. Y los celos, amigos y hermanos, son una de esas emociones que a veces surgen cuando nuestros propios intereses se ven afectados, se ven amenazados. Cuando experimentamos esos sentimientos, Dios nos pide que le obedezcamos a Él, que nos entreguemos a Él, aunque no entendamos lo que está ocurriendo, para poder mitigar ese sentimiento que está aflorando, que como dicen comúnmente los hermanos, los celos son del diablo. Y cuando decidimos actuar en base a nuestro celo, las leyes del cielo entonces son quebrantadas. La paz y la armonía entonces pues montan un caos, y desafortunadamente en el cielo Lucifer escogió responder de esa forma ante la supremacía de Cristo sobre él, responder con celo. Y la forma en que se describe entonces la lucha que hubo en el corazón de Lucifer después que ese gran conflicto se desató, cuando Dios convocó en el cielo esa reunión para destacar la posición del Hijo, describe lo siguiente: los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía del Hijo y se postraron ante él, le rindieron amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad y la justicia tenían una lucha allí. La lealtad luchaba contra los celos y la envidia en el corazón de Lucifer. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos, mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por millares de alegres voces. El espíritu del mal parecía vencido. Mira el poder que tiene la música sacra. Mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por millares de alegres voces, el espíritu del mal parecía vencido. Indecible amor conmovía el ser entero de Lucifer. Al igual que los inmaculados adoradores, su alma se hinchió de amor hacia el Padre y hacia el Hijo. Miren los sentimientos que se despertaron en el corazón de Lucifer al escuchar esos alegres himnos cantados al Señor. Pero luego, cuando se alejó de la adoración, cuando se alejó de la santa influencia de esos cantos, se llenó de orgullo de su propia gloria. Volvió a su deseo de supremacía, describe el libro Patriarcas y Profetas en la página 15. Volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. El Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Era igual al Padre en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios divinos. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué, se preguntaba ese poderoso ángel? ¿Por qué debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra a él más que a mí? Eran las preguntas que hacían crecer el desafío en su corazón. Cuando a alguien en la iglesia, hasta en el trabajo, se le da algún cargo,
al cual tú puedes aspirar en algún momento sanamente. ¿Eres tentado a tener celos? Cuando alguien te rechaza, te sientes herido. Cuando alguien te critica, te sientes amenazado. Cuando crees que estás siendo traicionado, te enojas y entonces reaccionas con esos sentimientos y atacas, comienzas a chismear, te disgustas, huyes de la compañía de los demás hermanos. Te habría gustado tener de alguna manera alguna relación más armoniosa de amor, pero tus sentimientos acaban con ese deseo, te alejas para darle cabida a sentimientos negativos y se quebranta así la armonía que puedes tener con tus hermanos o con tus compañeros de trabajo. Cuando actúas en base a tus sentimientos negativos en las relaciones de iglesia, en el trabajo, todo se fragmenta. Así que a fin de mantener la armonía tanto en la iglesia, en la familia, en el lugar de trabajo, en el vecindario, en ocasiones es necesario que actuemos en contra de nuestros sentimientos heridos, que nos autodisciplinemos a fin de hacer lo correcto, porque por naturaleza surgirá de la esencia del egoísmo, del orgullo, del ego, surgirá por naturaleza esos deseos enfermizos y debemos aplacarlo, debemos suprimirlo en el nombre del Señor. El remanente de Dios está comprometido a regir su vida por las leyes de amor que gobiernan en el cielo. No ejercer esa autodisciplina se encuentra a la base de todos los conflictos, de todas las peleas que pueden surgir aún dentro del remanente de Dios. Si alguno de los miembros de la iglesia están en conflicto en algún momento, seguro que se encontrarán motivos negativos, posiblemente enojo, celos, deseos de controlar. Todo eso impulsa la discordia. Y ese es uno de los desafíos más grandes que enfrenta el remanente. No es tanto en las guerras que se desatarán contra el remanente desde afuera, donde vendrá el enemigo como río, pero la Biblia dice que el Espíritu de Jehová levantará banderas contra él, donde se desatará una guerra contra el remanente de Dios, pero el Cordero los vencerá y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. La victoria para el remanente está asegurada. Durante la Edad Media, lo que se profetizó que haría el cuerno pequeño, el hijo de perdición, el anticristo, la bestia, que haría contra el pueblo de Dios, dice que lo atacaría y los vencería. Y hubo decenas de millones de creyentes muertos durante la Edad Media en manos de gente religiosa. Pero había una profecía que decía que los atacaría a los santos y los vencería. Pero no ocurre eso en la parte final de la historia. La profecía que nos habla acerca de la guerra que se desatará contra el remanente no dice que el poder del mal, no dice que el anticristo, que la bestia vencerá al pueblo de Dios. Eso ocurrió en una época de la historia, pero no ocurrirá así en la recta final de la historia, donde la victoria está asegurado para el remanente de Dios. Y tenemos entonces que entender e identificar que la amenaza principal, los peligros principales, los desafíos principales son internos. De hecho, nos dice la pluma inspirada, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. No sin razón, el zarandeo que ocurrirá dentro del remanente de Dios, donde un número mayor al que hemos anticipado abandonará nuestras filas. No sin razón, esto tiene que ocurrir antes de que seamos impulsados por el poder de lo alto. Primero tiene que ocurrir esa limpieza en la viña del Señor, sacando lo que no es trigo puro, para que se derrame entonces la lluvia solo sobre lo que es puro trigo, para que pueda crecer, fortalecerse y dar los frutos finales. Y Cristo entonces venga a realizar esa gran cosecha que se describe en el libro de Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 14. El remanente enfrentará muchas pruebas, muchos desafíos, como veremos en cada uno de los temas de esta serie, donde cada expositor presentará esos desafíos desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas. Pero hoy quiero destacar que el principal desafío ocurre desde dentro, no solo desde dentro de la iglesia, sino desde dentro de nuestros corazones, donde pueden despertarse sentimientos negativos, como los celos, la envidia, el enojo,
el deseo de controlar, el deseo de estar en la supremacía, de presidir. Sin embargo, el Señor en ese desafío que tenemos en forma individual y como miembros del remanente, el Señor también puede darnos la victoria, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En esta hora, mi amigo, mi hermano y hermana, quiero invitarte a orar de manera especial para que el Señor nos dé la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Dios eterno, Padre de misericordia y bondad, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado en nuestro paso por este mundo de conocer la verdad, pertenecer a tu remanente y saber que nuestros nombres aún están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Señor, porque como remanente enfrentaremos desafíos, pero veremos tu mano poderosa obrar en favor nuestro. De hecho, la lucha que hagan contra nosotros como remanente, sabemos, Señor, que tú la tomarás muy personal. Así como cuando interceptaste a Saulo y le dijiste, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo perseguía a tu iglesia, de la misma forma tu palabra nos dice que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Gracias, Señor, por asegurarnos la victoria. Y gracias porque aunque venga el enemigo como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Sigue dirigiendo a cada uno de tus hijos e hijas que están aquí conectados, a todos aquellos que participarán durante toda esta serie, aquellos que recibirán, Señor, instrucción divina para mantenerse fieles y firmes hasta el final y recibir de ti la corona de la vida eterna. Gracias por escucharnos, gracias por respondernos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.